Buenas en sus hogares, cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. Tenemos que seguir agradeciendo los reportes de sintonía que recibimos a través de la plataforma de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. Lo propio a quienes nos siguen en nuestras redes sociales de X, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. Lo propio a quienes siguen compartiendo, comentando, suscribiéndose y dándole like o me gusta a los contenidos que ponemos a su disposición en el canal de YouTube de Cerrando la Noche. Don Giovanni Almonte. Aquí estamos, buenas noches para mi compañero don Junior Espinosa y buenas noches como siempre a la teleaudiencia de este gran espacio. Tú sabes, la noche de hoy, Junior, vamos a aprovechar el invitado que tenemos, su experiencia, su vida política y su vida profesional para que pues nos permita con su opinión entender lo que está pasando con la reforma que se quiere hacer a la Constitución de la República y una reforma fiscal que busca pues buscar los recursos para bajar el déficit y bajar lo que es el endeudamiento de la República Dominicana. Vamos a conversar la noche de hoy con don Guillermo Guarán, economista, un importante dirigente político, con el cual siempre tenemos una afinidad excelente. Don Guillermo, bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre me sorprende cómo ustedes se saben los canales que están 46 por todo. Uy, qué memoria. No, ya la costumbre, don Guillermo. Y me acompleja. Sí, no, la costumbre hace ley, la costumbre hace ley. Sí. Igual que usted en su materia de economía, usted se la sabe toda. Don Guillermo, me gustaría empezar la entrevista suya con la parte política, porque no logro entender por qué los presidentes que tenemos en la República Dominicana, creo que a excepción de Guzmán y Salvador Leblanco, fueron los únicos que no le tocaron, no le pusieron la mano a la Constitución de la República. Después todos le han puesto la mano. Y pensé que el licenciado Luis Abinader iba a ser la excepción también, pero veo también que está apostando a una reforma constitucional conjuntamente con un paquete de medidas tendente a una reforma también fiscal. En la parte política me gustaría entender por qué, si usted tiene los argumentos o tiene la idea. Bueno, me acuerda el mandato o la admonición bíblica, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo recuerdo que cuando Leonel Fernández quiso modificar la Constitución o hacer una nueva Constitución, yo me preguntaba que para qué. Entonces alguien dijo, no, porque él quiere tener la Constitución de Leonel. Bueno, después todito entonces la agregaron, pero yo no sé qué valor tiene eso políticamente, históricamente. Me recuerda incluso cuando fui gobernador del Banco Central, que mucha gente me decía, y ya tú firmaste la papeleta, ya, ¿cuándo que tú vas a firmar la papeleta? Incluso uno de los problemas que tuve yo, bueno, no tuve problemas, pero uno de los, vamos a decir, el enchinchamiento con Balaguer y conmigo, fue porque hubo una convocatoria para emitir moneda y firmarla, y me dice uno de los titulares de la Junta Monetaria, que era funcionario del gobierno, que si yo le hablé al presidente, yo le dije, bueno, no sé que para qué tengo que hablarle con el presidente. Yo mismo no le di importancia, porque hay una comisión de la Junta Monetaria, hay todo un sistema administrativo que decía, hacen falta papeletas de 20, de 100, de 500, y se convocaba una licitación y no participé, y alguien fue donde Balaguer y le dijo, mire, Carán está emitiendo monedas, ¿cuál es la vanidad que tiene esto? Yo realmente no lo entiendo, y discúlpame porque tú me preguntas que si puedo ayudarte a entender. No lo entiendo, ¿cuál es el afán de reformar la Constitución? No digo que sea perfecta la Constitución, pero indudablemente en el ambiente político que estamos viviendo, en el ambiente social que estamos viviendo, donde
predomina cierto escepticismo, cierta desesperanza. No parece que sea algo prioritario. Yo veo muchas cosas que puedan ser modificables en la Constitución, pero todo tiene su tiempo, como el Eclesiastés. Entonces, ojalá el accionar gubernamental se concrete en lo que puedan resolver las urgencias de la población. Y pienso en este momento, y quizás me estoy adelantando a lo que tenía en mente decirle, que a diferencia de otros tiempos en que uno podía gobernar sobre la base de nebulosas, y a mí me acusan mucho porque hago recuentos del pasado, yo pienso que en estos momentos la sociedad dominicana no está para ser administrada con señales de humo. Este es el momento en que no se sabe cuál es la reforma constitucional que está sobre el tapete. No se sabe cuál es la reforma fiscal. Algunos funcionarios dicen que está terminándose, otros te dicen que no hay nada concreto todavía. Y yo creo que ese debate con señales de humo está aumentando la intranquilidad y la incertidumbre de la ciudadanía, y eso no conviene para el buen desempeño de la democracia y para el buen desempeño del presidente. Yo creo que hemos estado mucho tiempo hablando de reformas. Incluso el presidente Abinader llegó a proponer 12 reformas al Consejo Económico y Social, que luego se aumentaron a 14. Entonces, todo eso va creando un estado de ánimo que no coadyuva al buen desempeño gubernamental y a la perfectibilidad y sostenibilidad de nuestra democracia. Hay inconsistencia, don Guillermo, en el manejo de la cosa pública, porque lo que usted está planteando, me da la sensación de eso, como que no tenemos consistencia. Sometemos un paquete de reforma al CES. Que sean 12 y después 15 no es un problema, pero ¿qué ha ocurrido con eso? Han muerto por inanición, porque este es el momento que, por ejemplo, si tú entras a la página del Consejo Económico y Social, ahora que nada más hablamos de reforma, 2 años hablando de reforma, claro. Ni siquiera tú ves en la página, en el portal, una información actualizada de cómo van las diversas mesas que se crearon. Yo no sé si es inconsistencia o es estilo de gobierno. Pero me parece que en las presentes circunstancias ya el gobierno debe decir: yo quiero esta reforma constitucional, aunque sea impopular, yo quiero esta reforma fiscal, y que los debates se orienten en base a las intenciones del gobierno. Porque ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Por ejemplo, con la reforma fiscal, que ahora tenemos un festival de propuestas, todo el mundo hace una propuesta, propuesta para grabar a otras, propuesta para que no me graben a mí, propuesta para algunas interesantísimas. Estamos como un foro abierto, que no está mal, pero el gobierno debería estar registrando todo eso y decir, bueno, ya es hora de que yo proponga a la ciudadanía tal reforma, porque pienso que esa incertidumbre, ese nerviosismo, esas vacilaciones, no le están haciendo bien a la democracia y al desempeño gubernamental. Yo sé que vamos a caer al tema de la reforma fiscal o de la reforma tributaria, porque todavía no sabemos finalmente de qué es que se trata, si es una reforma integral, si es solamente un asunto de tributo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero el tema de la Constitución, ¿qué ha dicho el gobierno? Que quiere poner unos candados en la Constitución. Y a veces uno dice, desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico, que la Constitución diga que usted tiene derecho a 2 periodos consecutivos y nunca más. Eso no es un candado. Es un candado. Bueno, Leonel Fernández le contestó desde Londres que no hay que ponerle el candado a la Constitución porque ya lo establece. Y te voy a decir una cosa, lo otro que se ha sabido que quiere el gobierno con la reforma constitucional, que es, bueno, el presidente lo dijo el pasado lunes,
que es la independencia del Ministerio Público. Hay muchos juristas que dicen que la Constitución es suficiente para establecer la independencia del Ministerio Público. Bueno, y dejémonos aceptemos la realidad. La independencia de todos los organismos constitucionales aquí es relativa, porque están vinculadas al presupuesto. Claro. Y el presupuesto, ¿quién lo apoya? ¿Quién lo aprueba y lo propone? El Poder Ejecutivo. Antes de meterme en ese último aspecto de la independencia, usted puso como referencia al doctor Leonel Fernández, que le respondió al presidente. Pero en mi óptica, el presidente Fernández está un poco descalificado, porque claro, quien primero sacó en el 2015 la necesidad de una reforma para poner candado fue el expresidente, el doctor Leonel Fernández. Yo diría que la figura del candado es de facturación de Leonel Fernández. Es factura de él. Pero además está descalificado por su propio proceder postelectoral. Claro. Porque, óyeme, un líder, un partido que quede en segundo lugar, bien posicionado, y que incluso reconoce a las autoridades electorales, 15 días después, 16 días después, denuncia que él compró las elecciones. Que se compraron las elecciones. Entonces, yo creo que hay que saber, primero, hay que saber perder, pero incluso identificar si tú perdiste o no, porque para mí, el gran ganador de estas elecciones fue Leonel Fernández. Usted sabe que sin embargo, él mismo se está acabando su propia... Usted sabe que yo tengo un problema. Yo digo siempre lo que creo, aunque esté tremendamente equivocado. Quizá usted no concuerde conmigo, pero yo creo que el doctor Leonel Fernández, después de haber sido en el ámbito boxístico un peleador que iba sin derrota, le dieron un knockout en el 15 y no se ha recuperado. Yo creo que hay una pérdida de orientación, de rumbo, desde un punto de vista político, del doctor Leonel Fernández. Bueno, quizás yo tengo otra lectura. Para mí, Leonel Fernández ha sido muy dichoso en su ejercicio político. Contó con el apoyo de Bosch, luego de Balaguer. Pudo haber tenido el apoyo de Peña Gómez en los mentideros políticos. Se narra de una conversación en un acto público y que Peña Gómez llegó a decirle: si tú haces, creo que la reforma del Estado, algo así, cuenta conmigo. Que sí. Pero pienso que además él se concibe como si fuera un jefe de Estado. No un jefe de gobierno. Y un jefe de gobierno tiene que trabajar en menudencias que el presidente Fernández como que no la ve que son de él, que son propias de él. A él lo ayudó mucho cuando Danilo Medina fue ministro de la presidencia. El gobierno lo manejaba Danilo Medina. Claro, sí. Claro. Que había un brazo operativo muy consistente y él podía dedicarse a lo que quería. Por un lado. Por otro, nunca le vi como esas ganas y esas garras de gobernar, utilizando una expresión del expresidente español José María Aznar, que unificó el Partido Popular y señaló que para que el Partido Popular ganara tenía que mostrar ganas y garras de gobernar. Nunca se la vi, ni ahora en este proceso electoral. Entonces, no entiendo su psicología, y por supuesto no soy psicólogo, ¿no? Pero no entiendo su psicología política, si quiere ser presidente o no, para qué está trabajando, para su partido, para su hijo, para sí, para el futuro, si quiere utilizar la política y la fundación como plataforma para su imagen internacional, que eso sí está claro que le interesa. Pero no lo entiendo. Y perdóneme que yo estoy como medio bruto hoy, no estoy entendiendo muchas cosas. No, que no está viendo muchas cosas con claridad, no es que no lo entienda. Nebulosa, usted usó la palabra, ¿verdad? Entonces, andamos con nebulosa. Giovanni. No, me gustaría irnos a la pausa para entonces terminar con esta parte política y adentrar a la parte ya que tiene que ver con la reforma fiscal o ese paquete de medidas impositivas. Con su permiso, don Guillermo. Señores, conversamos con don Guillermo Carán, economista. Con el permiso de ustedes, vamos a la pausa
y en breve venimos con más contenido. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y vamos a aprovechar que tenemos a don Guillermo Carán aquí en el programa para a ver si él no tiene idea por dónde arrancaría la reforma fiscal, ya que hemos visto un festival de propuestas de diferentes sectores. Ya hemos escuchado el sector ronero, tiene el sector que tiene que ver con los cigarrillos y otros más que ya se están poniendo adelante para tratar de no ser otra vez tocado en una reforma fiscal. Y me gustaría saber, don Guillermo, si usted tiene alguna idea por dónde iría el gobierno para recaudar ese dinero, o es para el déficit fiscal, o es para pagar deuda, o simplemente es para buscar más recursos, porque vemos que cada año se hace un presupuesto complementario, que al final es un presupuesto deficitario, porque es a través de préstamos o poniendo bonos. Entonces, ¿qué pasaría ahora en lo inmediato con esto? ¿El gobierno tendrá que hacer algún consenso con la oposición y con la sociedad dominicana? Bueno, habría que ver qué es lo que va a proponer el gobierno. Por eso digo, estamos haciendo un debate con la reforma fiscal con señales de humo. Pero si tú usaste la palabra que yo aconsejaría de que una reforma fiscal, mira, yo diría que una reforma fiscal ahora no es ni para cubrir déficit, ni para frenar el endeudamiento, ni para tapar parches. Yo creo que es el momento de que la reforma fiscal sea un instrumento para reorientar la economía, para corregir las distorsiones que tiene nuestra economía, como por ejemplo las inequidades, la distribución del ingreso. Una economía abundante desde el punto de vista macroeconómico. Y bueno, ya el presidente habló de que en 4 años vamos a llegar a niveles de país casi desarrollado, ¿no? Sin embargo, las desigualdades son notorias. Entonces, creo que hay que resolver el problema de las desigualdades en la atención gubernamental a los diversos sectores de la economía. No es lo mismo, por ejemplo, un sector sobreatendido, como el caso del turismo, en comparación con un sector rezagado, como es la agropecuaria, que solo recibe menos del 3% de los recursos públicos y de los recursos del sistema financiero, siendo una actividad económicamente importante, no solamente porque aporta alimentos para la población dominicana, sino porque tiene unas conexiones que contribuyen a la estabilidad de la economía. Por ejemplo, un turismo sobrepromovido con una agricultura rezagada te neutraliza los efectos, porque los alimentos que se tienen que comprar y ofrecérselos a los turistas, si escasean, hay que importarlos, y entonces los dólares que llegan vuelven a salir. Para la migración rural-urbana, la atención rural es importante, reorientar el crecimiento económico hacia zonas rurales que está sustentada básicamente en la agropecuaria, los desequilibrios regionales. Entonces, la economía la reforma fiscal debe procurar en primer orden ese relanzamiento de la economía con las nuevas actividades económicas que hay sobre el tapete, la de redistribución del ingreso y, por supuesto, la sostenibilidad. Y ahí sí entra, en ese tercer criterio, es que entra el endeudamiento. Y mira, desde hace años, el Fondo Monetario Internacional, en sus dictámenes anuales, vive aconsejando a la economía dominicana que se procure una fiscalidad que disminuya la dependencia de la deuda. No lo estamos oyendo. Y eso cada año aumenta. Puede llegar un día que el fondo diga, yo te lo dije, que no siguieran esa ruta, pero el endeudamiento es una consecuencia del déficit fiscal, y el déficit fiscal es una consecuencia de un gasto público elevado con relación a los ingresos disponibles. Entonces hay que atacar. Tú decías ahorita, Junior, que tú no sabes si es una reforma tributaria o una reforma integral o una reforma fiscal. Indefectiblemente
para que tenga éxito, tiene que ser una reforma fiscal. No quiero usar la palabra integral porque fiscal significa que tiene dos apoyos, el gasto y el ingreso. Porque no pasaría fácil a una población hacer una reforma con la misma calidad del gasto público que tenemos en la actualidad. Tenemos un gasto público muy orientado hacia los subsidios, hacia la burocracia, hacia el subsidio eléctrico que consume cerca de alrededor de 1.500 millones de dólares. El tema del déficit cuasi fiscal sigue creciendo, parece indeteniblemente. Y si al mismo tiempo tú lo comparas con los ingresos, que tienen muchas exenciones, que tienen muchas exoneraciones, que tienen procesos tributarios muy complicados, todo eso es lo que tiene que ser abordado, a mi juicio, en una reforma fiscal que se aborde en este momento. E insisto, yo creo, tú recuerdas, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 78, no sé qué nivel de conciencia ustedes tenían cuando... Si no tenía, iba a cumplir 8 años. No, está bien. Bueno, en el 78, Balaguer participó en las elecciones, perdió, pero hubo fuerzas internas que querían abortar las elecciones, incluso hubo abogados que se fajaron en la Junta Central Electoral y se destapó una guerra de comunicados, todos los sectores pidiéndole a Balaguer que frene eso. Balaguer en un discurso dijo, cese ya esa guerra de comunicados. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Una promoción muy prolija de propuestas, todos los días una propuesta nueva. Otros sectores, a mí no me toquen, porque si me tocan, que se matan las gallinas de los huevos de oro. Por ejemplo, como dicen los promotores del sector turismo, aquí la gallina de los huevos de oro no tiene incentivo fiscal, que es la remesa, porque las remesas te llegan sin arrugas, sin que el gobierno incentiva nada, sin que gaste nada. Entonces, esa es la gallina de huevo de oro. Pero los otros sectores tienen una serie de facilidades, de incentivos, de gastos gubernamentales. Mira, yo a veces me pongo a ver juegos de béisbol y encuentro anuncios de promoción turística de República Dominicana. Eso cuesta mucho. ¿Y quién lo paga? Exacto. Bueno, lo pagas tú y yo, lo pagamos tú y yo. Porque, oye, anunciar en una cadena, en SPN o en Fox, eso es un dineral. Guillermo, usted se ha aproximado a algunas de las respuestas que yo he estado, no exigiendo, sino planteando. La reforma, ¿para qué? Una reforma que persiga solo mejorar los ingresos del gobierno no sirve para nada si no está orientado justamente en mejorar la calidad de vida de la gente. Eso que por ahí tenemos que partir. Y de las cosas que usted ha dicho, creo que va encaminada en esa dirección. El presidente de la República, pienso que como parte del proceso de ablandamiento, en 2 de los encuentros semanales, ha dicho algunas cosas. Primero, que necesita la reforma porque él quiere que desaparezca o eliminar la pobreza extrema en la República Dominicana. Me parece una declaración de intención muy buena. Pero justo ayer, después de su regreso exitoso, según sus asesores, de Suiza, plantea su propia estrategia nacional de desarrollo, en mi óptica, porque todo lo que está pendiente por hacer en términos de fiscalidad, de revisión inclusive del modelo, de la construcción de una sociedad desde el punto de vista fiscal justa, igualitaria y equitativa y progresiva, está contenido en una ley. Y yo siento que desde esta gestión se quiere volar esa ley y plantear sus propias metas al margen del mandato legal. ¿Cómo usted ve esa situación? Mira, sobre la primera parte de tu pregunta, te la agradezco porque se me olvidó
puntualizar un aspecto importante de los propósitos económicos de la reforma fiscal, que es la creación de oportunidades de trabajo formales. La pobreza absoluta, que es como la está llamando el presidente Abinader, y me parece interesante que ya no se use el término pobreza monetaria, porque la pobreza monetaria es una ficción. Es el agregarle los subsidios a los ingresos reales para que entonces sobrepase a la línea de pobreza. Y eso no es sostenible, porque pasaría como pasa en Brasil, cuando cambia un gobierno que no cree en los subsidios, entonces vuelven de golpe todo a caer a la pobreza. Bueno, pero la pobreza absoluta solamente se logra con oportunidades de trabajo, con empleos formales. Digo formales, insisto en la formalidad, porque se necesita estar inscrito en la seguridad social para tú tener un empleo de calidad. Y aquí tenemos una economía más informal que formal. Y uno de los propósitos de esa reforma fiscal, de los propósitos económicos de la reforma fiscal, tiene que ser precisamente eliminar o reducir esa informalidad, dejarlo a los niveles de siempre, a los boneros, a los chiriperos, a los jornaleros, que en nuestro caso tiene un elemento activador, la informalidad, que es el tráfico de ilegalidades. Entonces, me parece que ese objetivo debe ser procurado, y la eliminación de la pobreza absoluta solamente se logra con una economía sólida, con una economía generadora de puestos de trabajo de calidad. Y lo dice la Constitución lo dice así. Con relación a la segunda parte de tu pregunta, que es con relación a la estrategia de desarrollo, sí, yo creo que ha habido un olvido de la clase política, de la clase empresarial, de todas las instancias responsables de la nación, olvidando que tenemos una ley que es una estrategia de desarrollo. Es más, yo te voy a dar un dato. La ley establece que en el mes de julio de la última gestión de gobierno, se debe convocar a las fuerzas activas de la nación, a los que están incluidos en el Consejo Económico y Social, empresarios, trabajadores, y a las fuerzas políticas, para revisar la estrategia de desarrollo y relanzarla por un periodo constitucional de gobierno anterior. Yo pienso que eso es un instrumento excelente que tiene el presidente de la República para obtener la voluntad política necesaria, porque va a ser muy difícil o muy conflictiva lanzarse una reforma fiscal en medio de un escarceo político y sin la habilidad, por ejemplo, que tuvo Balaguer en los 90, de lanzar una reforma fiscal calificada por todo el mundo como la más trascendental, en medio de un momento en que Juan Bosch decía que la ilegalidad, había que llevar a Balaguer a la ilegalidad. Entonces, yo creo que para el elemento nuevo que estamos teniendo ahora es que las leyes nacionales obligan a los partidos políticos y a las fuerzas políticas a participar en el desarrollo. De manera que esas posiciones de que están externando los partidos, oponiéndose a la reforma fiscal, lanzando el pueblo a la calle, está en contra de las disposiciones legales y constitucionales. Hemos visto, don Guillermo, en los últimos años la República Dominicana, si se quiere, ha caminado, ha avanzado, independiente de los gobiernos que hemos tenido. Sí. Mucha gente diría, sí, es verdad, la economía se ha ido desarrollando, los gobiernos a veces han hecho estrategias, han diseñado y se han adecuado al dinamismo de la economía dominicana. Yo creo que los gobiernos no deben dejar de lado al sector económico, porque al final son ellos los que generan y crean los empleos. Porque si nos ponemos a ver, el Estado Dominicano podrá tener 600,000 empleos. Los otros son subsidios. No logra tener una gran empleomanía. Y lo que vimos recientemente en una encuesta que hizo el Banco Central, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, es que prácticamente el 95% o el 85% de los empleos que tienen los dominicanos
pertenecen todos prácticamente a un sector informal o a micro y pequeñas empresas. 61. No. 61%. Sí. Que están prácticamente informales. Sí. Yo siempre he sostenido que la economía dominicana es pujante, que crece, ha crecido con creo que 6 presidentes que hemos tenido desde el 66 para acá. Incluso a veces digo, ha crecido a pesar de los presidentes, ¿no? Pero tenemos un sector pujante, una economía pujante en los empresarios, en los trabajadores, en las habilidades de aquellos autogestores que, como decía un primo mío, se la buscan. El dominicano tiene esa habilidad. Pero quiero insistir al ritmo de lo que he señalado, de la responsabilidad política, porque cuando tú pusiste una cara que yo creía que habíamos terminado el programa, olvidé señalar que la propia Constitución establece a los partidos, establece responsabilidades los partidos. Los partidos son organismos constitucionales también. Claro. Y le indica que tienen que contribuir al desarrollo nacional y al interés general. De manera que no se pueden negar a participar en la revisión de la estrategia de desarrollo y a comprometerse a darle vigencia. El compromiso del gobierno, en este caso de este gobierno, tiene que ser que ese pacto, de los 3 pactos que se definió en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se han abordado 2. Uno que está funcionando, dice en el campo, malmente. Uno que a pesar de que el partido que hoy gobierna no lo firmó en oposición después que llega al gobierno, sin que haya pasado ningún evento, lo firma. Luego el gobierno lo suspende. Se está suspendido. Y entonces queda el pacto fiscal, que también debe ser el producto de ese gran consenso de sectores sociales, económicos, políticos, porque no es solo empleadores y trabajadores, no es solo la clase política, también las demás organizaciones sociales que influyen en la sociedad están convocadas para ser parte de esa gran discusión. Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, instituciones como Participación Ciudadana, como la CRES, que hace una serie de estudios importantísimos, como los gremios. Mire, un tiempo en el país en que los gremios contribuyeron enormemente a la democracia y a la propia caída del trujillismo se debió a un grupo de médicos, entre otras personas, que el doctor Jordi Brosa, por ejemplo, y la creación de la Asociación Médica Dominicana, que participó en el proceso de transición, y asimismo el Colegio de Ingenieros. Lamentablemente, los gremios profesionales ya todos son hasta cierto punto organismos del Estado porque dependen de la fiscalidad pública. Bueno, debería ser todo lo contrario, debería ser parte del equilibrio de la República. Y promotores del bien común. Pero a recibir parte de sus ingresos de las notarías, de las aprobaciones, de las certificaciones, ya pasan a ser aliados del Estado. Empleados. Don Guillermo, con su permiso, vamos a otra pausa comercial. Señores, vamos a una pausa comercial con esta interesante conversación con don Guillermo Carán, economista, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el ingeniero Guillermo Carán. Don Guillermo, al principio habló de la nebulosa, es decir, que hay cosas que no están claras. Y eso, en el caso de la reforma fiscal que estamos abordando en esta última etapa, ha permitido, y yo creo que de manera correcta, aunque hace falta saber qué es lo que el gobierno piensa y qué es lo que quiere, diferentes sectores han estado planteando diferentes iniciativas, uno tratando de que lo golpee lo menos posible, otro tratando de que la carga se vaya a otro lado. Sin embargo, hay instituciones, incluyendo académicas, que están trabajando en la formulación de propuestas que tiene que ver con hacer una reforma estructural en la República Dominicana, donde se tenga en cuenta el salario, la reducción de la informalidad, la producción,
la reorientación del gasto, la autosuficiencia la alimentaria. alimentaria. Hay diferentes, En un mundo en crisis. hay diferentes iniciativas y lo más importante, hay quienes han identificado la posibilidad, don Guillermo, de que se haga una reforma estructural, fiscal, que no implique aumentarle un solo peso a ninguno de los impuestos vigentes. Por el contrario, dicen que es posible bajarlo todo, bajarlo todo y mejorar los ingresos del gobierno. En esa perspectiva, ¿cómo usted ve esas diferentes iniciativas a vuelo de pájaro? Bueno, esa última yo creo que es la que debe imperar. O sea, lo aplicó, por ejemplo, Estados Unidos en la administración Reagan, lo aplicó Balaguer, bajando los impuestos y con eso se aumentaba recaudaciones. Lo ha aplicado Alemania, lo ha aplicado España en algún momento, porque cuando tú tienes una tributación excesiva, tú estimulas la evasión. Cuando tienes una tributación justa, acompañada de procedimientos fluidos, pues el contribuyente paga con gusto y sobre todo si está acompañada de un gasto de calidad, de un gasto que el contribuyente diga, bueno, no me importa pagar tanto porque voy a recibir tal tipo de servicio. Pero cuando tú tienes, en el caso dominicano, que tener cisterna para agua, planta para energía, seguridad, huechimanes, bomba para la cisterna. Bomba para la cisterna. Entonces, realmente todo el mundo quiere un carrito, cuando no un carrito es un motoconcho, un motor, por la dificultad del sistema de transporte. Ahora, a mi juicio, la educación dominicana está entrando en una crisis profunda con este conflicto que hay entre la ADP, que defiende a profesores que están descalificando el sistema educativo, y autoridades débiles que no la enfrentan adecuadamente. Creo que en general a lo que deberíamos llegar es a un sistema regido por una filosofía de que el dinero dejado en la economía activa la economía, genera empleos y con eso tú logras lo que el presidente habla de la pobreza absoluta. Pero el otro esquema es un Estado grande que genera un gasto grande, con un Estado paternalista, con los subsidios, para compensar lo que gana porque no le alcanza. Entonces son dos esquemas diferentes que yo creo que debe ser eliminado con una propuesta concreta por parte del gobierno. Y estoy de acuerdo contigo. Las academias, por ejemplo, podrían aportar mucho, pero sobre todo lo que se necesita es que el gobierno haga la propuesta, porque aquí tenemos que los productores de ron ya han dicho, a mí no me toquen, que tenemos que el sector turístico dice, me tocan a mí, tocan la gallina de los huevos de oro, en fin, esas nebulosas hacen que se generen resistencia y que van magnificándose y sumándose para oponer resistencia a lo que sí es necesario, porque yo creo que es necesaria una reforma fiscal, pero ¿para qué? Para lo que te dije, reorientar la economía, producir más, regenerar más empleos, distribuir mejor la riqueza. Ingeniero, yo quiero hacerle esta pregunta. Tomando en cuenta que ahora mismo no hay una crisis política, tampoco tenemos una grave crisis económica. La economía nuestra va ahí, con desigualdades, ajustes, pero se mantiene a flote. ¿Pudiera tener el presidente de la República la oportunidad histórica de, a partir de esta reforma, ir sentando la base para la construcción de la sociedad que queremos? ¿Por qué? Porque pienso que es el momento propicio. A partir de esta reforma hay que ver los elementos del modelo de producción y la redistribución de la riqueza. Y ese gran consenso pudiera empujarse hacia allá. Sí, yo creo que sí. Y creo que el presidente tiene la oportunidad en esa ley de la estrategia de desarrollo ahí, que obliga a consultar, porque yo sé que a veces es difícil llegar a consenso o a concertación, pero por ejemplo un gobierno consultivo que oiga y luego decida
que a veces nos perdemos en los debates con el consenso y al fin y al cabo los gobiernos se eligen para que gobiernen, ¿no? Me parece que es una oportunidad que tiene el presidente. Además es un ejemplo de darle institucionalidad al país, de ser el primer presidente que convoque esa reunión de las fuerzas activas de la sociedad, que incluye empresarios, trabajadores, instituciones académicas, partidos políticos que están obligados a participar y tratar de llegar, escuchar a todo el mundo para hacer una propuesta. Incluyendo los partidos que no tienen representación y que piensan diferente al presidente, que pueden ayudar. Claro, y contribuir a eliminar las eventuales resistencias, porque tú has dicho algo importante. No tenemos una crisis política, pero debemos evitarla. Sí. No tenemos una crisis económica, nuestra economía está marchando bien, pero tenemos que redistribuirla mejor, tenemos que mejorarla, porque no podemos seguir con esta especie de estructura de chiripeo, que por ejemplo tú tienes un empleo, pero tienes el pluriempleo, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Por eso le mencioné el tema salario, tiene que ser parte de esta discusión. Claro. Giovanni del Monte tiene que hacer 4 trabajos para poder cumplir con sus obligaciones en su casa. El otro tema, porque es tan complejo que también a uno se le olvida, la competitividad. Por ejemplo, hay muchos sectores que entre lo que plantean las excepciones, incluyen a las zonas francas, pero las zonas francas tienen que ser competitivas con las otras zonas francas que hay en México, en Honduras. Lamentablemente. Entonces, si tú, por ejemplo, introduces un gravamen que no está establecido en aquella zona, te descalifica la zona franca y con eso hay 200,000 empleos menos. Pero ingeniero, entró al otro tema, Giovanni, importante, la reorientación, ¿verdad?, de las exenciones, porque yo le voy a decir una cosa. Yo creo que sí, el sistema de zona franca es parte de un entinglado internacional. Claro. Pero no es justo que le exoneremos de todos los impuestos, de todos, y le creemos entonces una ley especial para el salario. Es decir, que el salario que pagan es diferente al salario mínimo nacional. Pienso que hay cosas que podemos revisar. Igual turismo, 15 años, y cada cierto tiempo modifican la ley para que nunca se acaben los 15 años. Bueno, y los salarios son deprimentes. Tú has señalado algo importante, y es que todas esas exenciones tienen un plazo de ejecución que se buscan siempre los subterfugios para prolongarlo. Pero además hay un problema de fiscalización. Aquí hay grandes empresas muy notables, muy respetadas internacionalmente, exportadoras de productos rentables, que reportan pérdidas o ganancias pírricas. Entonces hay un problema de fiscalización por parte de las autoridades tributarias. Y eso que hay mucha habilidad, pero en general hay una distorsión cuando se pretende corregir las denuncias que hay sobre evasión. Entonces se adoptan dispositivos que castigan a los que sí pagan y no a los que no pagan. Entonces yo creo que tenemos que ser honestos en ese sentido y ser más equitativos. Yo lo que creo que las autoridades de Guillermo se hacen de la vista gorda, porque yo que tengo una empresa le puedo decir que evadir es complicado y no pagar también. Pero aquí los más grandes tienen siempre las puertas bien anchas para hacer todos esos trueques y trucos para salir bien. Con su oficina de grandes contribuyentes, y tú eres pequeña, no tienes cómo negociar nada. Los grandes contribuyentes siempre tienen una brecha. Claro. Así es. Don Guillermo, agradecerle que haya aceptado la invitación y estar una vez más consagrando la noche. Bueno, para mí es un placer. Qué bueno, qué bueno. Señores, conversamos con el ingeniero don Guillermo Carán, economista, exgobernador del Banco Central. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.